Bienvenidos todos a este compartir de conocimientos en la temática de torsión. A continuación, el contenido del tema. Definición de torsión. Aplicación de torsión. Efectos de torsión. Esfuerzos cortantes. Relación de esfuerzos cortantes. Combinación de esfuerzos cortantes, torque y momento polar de inercia. Para visualizar y entender de mejor modo esta definición mecánica, se muestra una barra cilíndrica contentiva de una palanca o brazo, en la que se aplica una fuerza para hacerlo girar. Asimismo, se puede observar que dicha fuerza se encuentra a una distancia radio respecto al centro de la barra cilíndrica. Si T es igual al momento torsor y R el radio de accionamiento, entonces se puede acotar que la multiplicación de la fuerza aplicada por el radio de accionamiento da como resultado un momento denominado torque o torsor. En términos generales, T es igual a F por R. Recordando la regla de la mano derecha, esta fuerza proporciona un giro en sentido contrario a las agujas del reloj, positivo para este caso, en cuyo vector, situado en el centro de la barra, acompaña a dicho giro, tal y como se muestra en esta simulación. Así pues, las unidades del momento de torsión vienen dadas en newton por metros, libras por pulgada o cualquier otra unidad que tenga que ver con fuerza por distancia. Otro aspecto importante a considerar es que a medida que aumenta el punto de aplicación de la fuerza, aumenta la distancia de radio de acción y por ende aumenta el torque. Viéndola en forma gráfica, el torque T1 se puede pintar de color rojo. De igual modo, al aumentar la distancia correspondiente al caso 2, torque 2 en color verde y por último otro torque mayor en color naranja, viéndose el aumento antes descrito. Presentemos entonces el ejemplo de un sistema de poleas como se muestra aquí. Viendo un esquema de cuerpo libre del eje donde se pueden observar los efectos en cada polea con su respectivo torque. Además, suponiéndose un torque aplicado de 200 Newton por metro, seguido de otro de 400 Newton por metro y por último un torque de 100 Newton por metro. Si al esquema anterior le agregamos el vector producto de cada uno de los torsores aplicados con su respectivo giro, vemos que se presenta una suma de 200 más 100 en la dirección positiva del eje X y a su vez se restan con el torque de 400, obteniéndose un torque resultante de 100 Newton por metros en la misma dirección del torque mayor. A continuación, un gráfico de torsores. Primero se señalan los puntos de estudio de este fenómeno siguiendo el diagrama de cuerpo libre de derecha a izquierda, donde el punto A corresponde al punto de aplicación del torque de 100 Newton, luego el punto B, C y D respectivamente en el empotrado. Siguiendo el estudio de torsores en equilibrio estático y considerando la regla de la mano izquierda en sentido de las agujas del reloj positivo y contrario negativo, se tiene la siguiente ecuación, misma que al sustituir los valores queda como incógnita el torsor reaccionante en el punto del empotrado D, torsor D. Entonces se tendrá que el torque en el punto D tendrá un valor de 100 Newton por metros. Sería un torque reaccionante. Veamos cómo se grafican los torsores. A la hora de graficar los torsores, se comienza por el punto A hasta llegar al punto D. Entonces, se comienza con el de 100 Newton por metros, llevándolo hasta el punto B, donde desciende o baja los 400 del torsor en B, lo cual quedaría
en menos 300 Newton por metro. Siguiendo desde el punto C al punto D, se tendrá que el torque bajará a 200 Newton por metro de 300 Newton por metro, llegándose a 100 Newton por metro. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los datos en el gráfico quedarían configurados de la siguiente manera. Desde este enfoque, veamos algunas aplicaciones de torsión. Caso: destornillar con una llave de cruz. Ejemplo de una viga doble T sometida a torsión. Nótese cómo se deforman las fibras, a excepción de la línea neutra o eje axial. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se puede generar torsión entre los dientes de los engranajes rectos, igualmente para sus ejes. Desde la misma perspectiva, la torsión se manifiesta en los engranajes cónicos o de otro tipo. Al engranar unos dientes con otros, se producen efectos de fuerza que transmiten torque, corte, flexión, fricción y energía. De acuerdo con lo antes citado, pasaremos a la sección analítica de los efectos de torsión. En la siguiente barra cilíndrica se aplicó una fuerza a través de una palanca. Observen detenidamente que al aplicar la fuerza, esta produce una deformación en la barra, moviendo el punto A desde una fibra a otra. Al detenernos, en un instante podemos observar los ángulos y geometría de la sección de la fibra en torsión a lo largo de la longitud en el eje horizontal AC, generando un ángulo de deformación gamma con respecto a la fibra en estudio. Seguidamente, el ángulo radial φ, mostrándose a su vez el vector de torsor y su giro según la regla de la mano izquierda. Partiendo desde el enfoque de torsión y considerando la selección de algunos pequeños diferenciales a lo largo del eje radial, a continuación se presenta un estudio de esfuerzos cortantes y radios de aplicación. En la figura se muestra cada diferencial con su respectivo radio de acción, pudiéndose observar un crecimiento en los esfuerzos cortantes desde un mínimo de 0 hasta un máximo, siguiendo unas relaciones de triángulos. De las generalizaciones anteriores, tomaremos una vista más ampliada de un diferencial de área en estudio, de modo tal que al aplicar un diferencial de fuerza, este genere un pequeño esfuerzo cortante tal y como se muestra. Aquí, en el triángulo rectángulo, los esfuerzos cortantes se comportan de modo lineal, ya que la pendiente o tangente de cualquiera de los triángulos será la misma, siendo por ello que tau máximo sobre R máximo es igual a T1 sobre R1, de igual manera T2 sobre R2 e igual a T3 sobre R3, igual, en términos generales, tau sobre R. Pasemos entonces a un contenido que refiere a esfuerzos cortantes y la relación de esfuerzos cortantes, siguiendo unas relaciones de triángulos. Desde este enfoque partiremos con las relaciones de triángulos que se generan del gráfico de esfuerzos cortantes. Como se había expuesto por relaciones de triángulo, tau máximo entre R máximo es igual a tau entre R. Ahora bien, si despejamos tau, se obtendrá la siguiente fórmula, la cual revela el esfuerzo cortante en cualquier punto radial de la barra cilíndrica, conocido el esfuerzo cortante máximo. Veamos los efectos de rotura al pasar al torque máximo en esta barra cilíndrica. Aquí puede observarse unas ramificaciones curvadas. Siguiendo con el tema en esta fase,
se muestran algunas herramientas utilizadas para apretar y medir el torque aplicado, los mismos denominados torquímetros. Ahora veamos este video publicado por Electrofe, considerado como un gran aporte a este proceso educativo en cuanto al uso del torquímetro. Por último, en este tema, una demostración del esfuerzo cortante máximo en función del torque, el radio de acción y el momento polar de inercia. Recordando otra vez los ángulos de deformación, gamma y phi, y el eje neutro o O', así como el momento torsor y su giro, entonces podemos llegar a la demostración del esfuerzo cortante máximo. Aquí se hace la consideración de los efectos en el diferencial de área explicados anteriormente, tal y como se muestra en la figura. Si se multiplica el esfuerzo de corte por el diferencial de área, se obtiene un diferencial de fuerza considerado en el plano de corte con la fórmula número 1. Entonces, se ha considerado el efecto del torque interno, que este mismo debe ser igual al torque externo, quedando que el torque es igual a la integral del radio por el diferencial fuerza. De modo que, al sustituir 1 en la ecuación anterior, se obtendrá un torque con una integral en función de un diferencial de área. Como se sabe, la fórmula del esfuerzo cortante en un punto radial de la barra cilíndrica es tau max multiplicada por R entre R max. Por tanto, la denominamos fórmula A, y al sustituirla en la fórmula número 3 queda como se muestra en la pantalla. Ahora que se ha considerado el T máximo y el R máximo como constantes, nos olvidamos de resolver la integral y la sustituimos por el momento polar de inercia. Haciendo cambios en los límites de la integral, quedan entonces en función del área. Realizando esta última sustitución, entonces quedaría claro la fórmula del esfuerzo constante en algún punto radial. Todo esto en función del torque, el radio y el momento polar de inercia. Bueno, eso es todo por ahora. Falta una segunda parte y estaré pendiente de publicarla. Si les gustó, por favor, no se olviden de pulsar la manito. Muy agradecido y gracias por su atención.